Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. En nuestro episodio de hoy vamos a hablar sobre la situación financiera y los mercados internacionales con un foco claro, los riesgos que, a mi entender, los mercados están subestimando. Muchos operadores y analistas están obsesionados con la posibilidad de que la Reserva Federal y otros bancos centrales respondan al actual shock inflacionario subiendo fuertemente las tasas. Yo no comparto ese temor generalizado. Voy a explicar, en primer lugar, por qué considero que la inflación derivada del conflicto en el Golfo Pérsico es, en esencia, un shock transitorio y por qué una política monetaria contractiva sería un error. Pero luego voy a señalar tres riesgos distintos y, a mi juicio, más relevantes que el mercado no ha incorporado plenamente. Desde la escalada en el Golfo Pérsico hemos visto un salto en el precio del petróleo que alimenta las expectativas inflacionarias. Eso ha generado temor de que la Fed y sus pares respondan subiendo tipos para contener los precios, lo que a su vez podría frenar el crecimiento y provocar una fuerte volatilidad en la renta fija y variable. Esa reacción parece de alguna manera de libro de texto. Pero debemos tener en cuenta que una inflación es persistente solamente cuando hay un proceso monetario por detrás que la está alimentando. En el caso de un shock de oferta, el efecto sobre los precios suele ser de naturaleza temporal. Si el petróleo se mantiene en un rango alto como el que está ahora, pero estable, digamos entre 95 y 110 dólares por barril, la presión sobre los precios al consumo tenderá a diluirse con el tiempo conforme se transmiten los ajustes de precios y los agentes readaptan sus decisiones. Además, una resolución del conflicto o una normalización tendría un efecto directo en la baja del crudo y revertiría buena parte del aumento de los precios observado en los últimos meses. Por otra parte, a mi modo de ver, los bancos centrales no deberían aumentar las tasas dado que habría un riesgo de sobrereacción. Una política monetaria contractiva frente a un choque de oferta puede ahogar la demanda sin resolver la escasez, provocando estancamiento económico y un endurecimiento innecesario de las condiciones financieras. En la medida que los indicadores subyacentes no muestran un proceso inflacionario mucho más elevado que el que se observaba meses atrás, más allá de este componente energético, la respuesta óptima de la política monetaria debería ser acompañar la situación actual con una manera similar a lo que se venía haciendo hasta febrero y no proceder a un endurecimiento agresivo. Otros indicadores, como por ejemplo la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero en Estados Unidos, la muestran hasta el mes de abril en niveles algo inferiores al 5% anual, lo cual, si bien desde el punto de vista de querer llegar a una inflación del 2%, que es lo que la Fed tiene como objetivo, requeriría algún tipo de ajuste, dado el crecimiento que tiene la economía norteamericana hasta el momento y estos efectos transitorios que deberían tender a diluirse, no parece una situación tan expansiva desde el punto de vista de la política monetaria como para justificar ya en este momento una medida restrictiva. Además está decir que eso además implicaría un cambio de discurso muy fuerte para el nuevo presidente de la Fed, que ha llegado a esta posición de alguna manera argumentando a favor de una nueva baja en las tasas de interés y no una suba. Lo que sí considero que son riesgos que están siendo subestimados son tres. El primero es el que hemos mencionado en otras oportunidades, que es el de la deuda pública en trayectoria insostenible. Los conflictos bélicos recientes, como el de Ucrania, el Golfo Pérsico, han seguido elevando el gasto público y complicado trayectorias fiscales de muchas economías. Estados Unidos, China y otras grandes potencias muestran niveles de deuda que no han empezado a declinar en términos del PBI.
Si los inversores incorporan de forma plena este riesgo fiscal, podríamos ver un ajuste abrupto en las tasas de largo plazo. Ya los bond vigilantes de alguna manera ya han transmitido su preocupación sobre este respecto, y en la medida que la percepción del riesgo fiscal aumente, los rendimientos de los bonos podrían mantenerse altos e incluso subir desde los niveles actuales, descontando la necesidad justamente de que una mayor inflación futura sea el único camino posible para reducir esta cada vez más alta presión de la deuda como porcentaje del producto. El segundo temor o el segundo riesgo, que a mi modo de ver no está totalmente contemplado, es el de la escalada y la duración del conflicto en el Golfo Pérsico. O sea, se da por hecho y semana tras semana, de alguna manera se prevé que vaya una negociación o que se inicie una nueva negociación y que eventualmente hay un acuerdo de paz, pero realmente el escenario más probable, como lo manifestamos en un reciente seminario que en Beca compartimos con JP Morgan, realmente el escenario más probable es el de un conflicto prolongado. Y a la medida que esto tiene repercusiones políticas, también está el riesgo de que un conflicto prolongado lleve a acciones precipitadas de una parte u otra, en particular que Estados Unidos apueste a una escalada, buscando asegurar el paso por el estrecho de Hormuz con operaciones navales e incluso operaciones terrestres de alto riesgo. Si una tentativa de forzar la apertura falla o resulta en un conflicto ampliado, las consecuencias para el suministro energético, el comercio global, la confianza y la propia reputación de Estados Unidos serían dramáticas, con lo cual ahí el riesgo ya no solamente sobre el mercado del petróleo, sino sobre la economía mundial sería mucho mayor. Y finalmente, el tercer factor de riesgo es, de alguna forma, el exceso de optimismo sobre la inteligencia artificial y sus efectos sobre el mercado alcista que hemos estado observando en todo este último tiempo. El mercado ha vivido un rally sostenido, impulsado por expectativas de productividad y ganancias extraordinarias vinculadas a la adopción de la inteligencia artificial. De hecho, los resultados de trimestre tras trimestre han dado soporte a estas expectativas, pero existe el riesgo de que las proyecciones de ganancias futuras sean demasiado optimistas. Es verdad que la inteligencia artificial puede y ha logrado en algunos sectores aumentar la productividad, pero todavía sus efectos de largo plazo no están totalmente reconocidos y siguen siendo una incógnita. Si en algún momento el crecimiento de las ganancias deja de alimentar estas expectativas cada vez más optimistas y ambiciosas, podría generar una corrección importante en la evolución del mercado. En resumen, no creo que la principal amenaza para este mercado alcista hoy sea que la Fed suba drásticamente los tipos de interés o incluso llegue a tener 1 o 2 aumentos en la tasa de interés como consecuencia del shock energético. Los peligros, a mi juicio, están en la deuda pública y su trayectoria creciente, la posibilidad de un conflicto prolongado y más grave en el Golfo de lo que hoy anticipan los mercados, y una expectativa excesiva sobre los beneficios de la inteligencia artificial y sus consecuencias sobre el mercado alcista. Inversores y responsables de política deberían centrar atención y preparar de alguna manera las políticas públicas frente a estos riesgos. O sea, dar señales claras de sostenibilidad fiscal, prepararse para un escenario geopolítico más adverso y de alguna manera ser prudente en lo que puedan ser las proyecciones de ganancia y productividad derivadas de la inteligencia artificial. Estos son básicamente los indicadores y los parámetros sobre los que validaremos a lo largo del tiempo nuestras perspectivas sobre los mercados. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beca Advisors.
Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web becadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.